Muy buenos días para todos. Les habla el coronel Augusto Bahamón Tuzán, del Arma de Ingenieros del Ejército, que hoy, como miembro de la Sociedad Geográfica de Colombia, he recibido el honroso encargo de presentar a nuestro conferencista, el señor capitán de la Armada, Carlos Alberto Andrade Anaya. De modo que todas las personas que están conectadas reciban un abrazo de mi persona y en nombre del doctor Héctor Rusinque, presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia, del señor mayor José Luis Cadena Montenegro, que ahora nos acompaña. Es para mí muy grato, por ejemplo, saludar de entre los asistentes al doctor Gerardo López Jurado, que eres la primera autoridad en Colombia sobre la filatelia y seguramente que, que podemos hablar algunas cosas en la conferencia relacionadas con la especialidad del doctor Gerardo López Jurado. También a todas las personas que todos los miércoles nos acompañaban en estas conferencias que estamos hablando para ver si volvemos a ponerlas todos los miércoles para que se constituyan en una dieta alimenticia del alma en cuestiones de geografía. Bueno, entonces sigo adelante con la presentación del señor capitán Carlos Alberto Andrade Anaya. Primero que todo, el título de la conferencia es Cambios en la geografía de la Boca Grande en la bahía de Cartagena de Indias, en el caso de la Escollera y de los fuertes de San Matías y San Ángel. Por el título nomás, nos damos cuenta de lo interesante que va a ser este tema a tratar por el señor capitán Carlos Alberto Andrade Anaya, que es su especialidad. Y es una fortuna tenerlo en el día de hoy hablando de estos temas que son de su especialidad. Bueno, el señor capitán Carlos Alberto Andrade Anaya es capitán de navío en la Reserva Activa y es oceanógrafo físico. Es decir, él es como su segunda o tercera profesión. Durante casi 3 décadas sirvió en la Armada Nacional, llegando a dirigir el Centro de Investigaciones Oceanográficas de la Armada. Se formó en Oceanografía y Meteorología en California y obtuvo su doctorado en la Universidad de Gales con una tesis sobre dinámica del Mar Caribe. Ha investigado en universidades y centros de prestigio en Francia y España y es autor de más de 100 publicaciones sobre dinámica oceánica, geografía costera, cambio climático y nivel del mar. Es miembro de la Academia Colombiana de Ciencias desde el año 2001 y de la Sociedad Geográfica de Colombia desde el año 2023. Hoy nos invita a explorar la historia y la ciencia detrás de la escollera de Antonio de Arévalo y los antiguos fuertes que aún dejan huella en la Boca Grande de la Bahía de Cartagena. Esta es la presentación del señor capitán Carlos Alberto Andrade Anaya y a continuación continúo con algo personal que para mí es especial y es grato que me haya correspondido en este momento esta presentación, porque conozco la familia del señor Carlos Alberto Andrade, el señor capitán, la conozco desde antes, de la época en que el señor general Alberto Andrade Anaya eh, pues nos acompañaba y nos quería, porque él era una persona muy querida, profesor también de la escuela militar y nos trataba a sus alumnos con mucha confianza, sobre todo en el caso mío, pues a mi hermano, y bueno, como éramos paisanos, pues éramos algo especiales. Y por eso para mí, fuera del acto honroso de presentación, pues es algo relacionado con el cariño que le tengo a las personas. Y sobre todo me parece interesantísimo este tema que va a abordar. Interesantísimo porque el señor capitán, si lo presenta es porque él domina estos temas. Seguramente le llaman la atención y que van a ser curiosos. Y en este momento, pues,
pues mucho más curiosos y gratos estos temas, porque para todos los colombianos, Cartagena no es tanto el reinado de Cartagena, sino que Cartagena en sí, como ciudad, es la reina de todos los colombianos. ¿Qué colombiano no aspira de niño y conocer a Cartagena? Y especialmente, es que especialmente Cartagena tiene su encanto, ¿no? Comparado con las otras ciudades. Por ejemplo, en Estados Unidos hay ciudades en la Florida que muestran algo de lo que fue la arquitectura española, pero no he visto en ninguna parte del mundo, no he tenido esa oportunidad de ver algo como lo fue Cartagena. Es que Cartagena sí muestra el empeño, el, la iniciativa, las estrategias de un gran imperio defendiéndose porque otros grandes imperios le querían quitar la supremacía, como la tuvo Cartagena. Y sobre todo casos tan especiales, ¿no? ¿A quién se le ocurre o quién era capaz en esa época de desviar el río Magdalena? Es una obra de titanes, es de las obras de ingeniería que las tenemos que colocar dentro de las primeras 10 de la historia de la humanidad. La construcción, me refiero a la construcción del canal del dique, desviando una vía hídrica del tamaño del río Magdalena para que saliera a Cartagena, porque nos convenía o les convenía a los españoles como imperio de la época para cumplir su papel en todo el globo terráqueo, porque esto era enlazado con todo el mundo. Bueno, mi capitán, muchas gracias. Desde ya le agradezco su participación y seguramente que vamos a tener los mejores recuerdos de su conferencia. Y adelante. Mi coronel, muchas gracias. Buenos días a todos los participantes. Yo estoy muy agradecido y muy honrado al estar dentro de ustedes y oír con frecuencia sus memorias de mi padre, persona a la cual yo le debo con toda seguridad no solamente este anhelo por el conocimiento que marcó más o menos mi vida dentro del servicio, sino también el deseo de educar y de enseñar, y por eso siempre agradezco que me traigan a la memoria de mi padre. Eh, yo con su permiso voy a compartir la pantalla. Como dijo mi coronel, hoy les voy a contar una historia sobre cambios en la geografía de la boca grande de la bahía de Cartagena. Y lo que les voy a contar es la historia de un descubrimiento que realizamos mientras se desarrollaban otro tipo de situaciones y otro tipo de trabajos. En ese sentido, lo que quiero decirles es que no fue solamente el fruto de un proyecto de investigación que tuviera como objeto mirar este tipo de estructuras, sino que se nos dio más bien por casualidad. Eh, y se trata fundamentalmente de que la Armada Nacional para el Servicio Hidrográfico recibió la tecnología de las sondas multihaz en lugar de seguir haciendo las cartas náuticas con tecnología monohaz, que era lo normal. Y en ese sentido, entonces, aquí he traído a manera de ilustración la carta náutica de la bahía de Cartagena de la manera normal como se hacía hasta hace algunas décadas y les quería mostrar al interior de la bahía cómo es los resultados de un conjunto de datos tomados con una sonda multihaz. Entonces, al
al ser de un cubrimiento tan particular y tan redundante, se pueden generar imágenes de 3 dimensiones que permiten entonces no solamente observar la profundidad en la que se está navegando, sino que también muestran rasgos, en este caso, por ejemplo, de carácter geológico. Este es el fondo de la bahía de Cartagena y estas son las huellas de antiguos diapires de lodo eh, que fueron colonizados por crustáceos cuando subió el mar en la última glaciación. Y estos pequeños puntos que están sobre este fondo azul plano, que es lodoso, son huecos redondos producidos por emanaciones de gas, las cuales voy a tocar más adelante al final de la charla. Por supuesto, estas ondas también nos han permitido detectar una gran cantidad de naufragios que de alguna manera estaban más o menos bien conocidos eh, y que resultaron y que fueron, luego del asunto del descubrimiento del San José, resultaron de interés para la Armada conformar eh, un grupo de patrimonio, caracterización del patrimonio cultural sumergido, en el cual se pudieran localizar con precisión los naufragios que se encontraran dentro del alcance de las sondas. Y en este sentido, este proyecto de investigación nos permitió encontrar las huellas de lo que nos parece son los cascos principales de la escuadra de Blas de Lezo, que fue hundida en abril de 1741 para bloquear la entrada de la escuadra inglesa que intentó tomar la ciudad en un evento histórico de los que mi coronel estaba haciendo mención inicialmente. Así que la historia empezó por intentar encontrar estos buques y en ese sentido, en algún otro momento, les podré hablar de cómo se ven estos naufragios en el fondo con esta tecnología. El asunto fue que no estábamos muy seguros de que, bueno, en estos casos los barcos se encuentran en zonas razonablemente profundas y entonces el haz de la ecosonda, al ser cónico, tiene una huella grande si hay buena profundidad, pero en aguas someras de poca profundidad es difícil conseguir que haya suficiente información para hacer 3 dimensiones. Y por esa razón, entonces, cuando se trató de probar la ecosonda, fue que pensé que era en el área de la Escollera donde se podían encontrar unas profundidades muy pequeñas y inmediatamente profundidades más grandes. Si había suficiente contraste en los datos, íbamos a poder entonces entender si funcionaba bien el equipo y finalmente cómo era la escollera. En esta gráfica la quise traer de manera específica solo para hacerles notar que en la bahía de Cartagena verde son arcillas litoclásticas, es decir, es sedimento muy fino que llega con el flujo del canal del dique y que conocíamos solo hasta la llegada de la escollera, pero que en una ocasión posterior entendimos que los sedimentos que habían al norte de Boca Grande es una arena gris que viene de las desde Bocas de Ceniza y que llega hasta acá, y que los sedimentos que se encuentran al frente de Tierra Bomba son arenas blancas coralinas de una naturaleza totalmente distinta.
en la mitad de ellas hay sedimentos muy finos que corren a lo largo de Boca Grande, y tal vez Boca Grande fue un viejo brazo del río Magdalena antes de que subiera la corteza terrestre de tal manera como tiene el cauce actualmente. Les voy a mostrar algunos mapas antiguos para ponerlos en contexto, y simplemente esta ayuda es para hacer la aclaración que los mapas antiguos tienen el norte mirando hacia allá en el objeto, mirando hacia la izquierda con el objeto de poder enrollar la mayor cantidad de información en sus cartas, mientras que los mapas modernos los orientamos con el norte para arriba. Es solo para que tengan eso en cuenta. Boca Grande entonces se encuentra cerrada en este momento la navegación por una barrera que se conoce como la Escollera de Boca Grande, y que es como el actor principal de la charla que les voy a mostrar. Eh, Mirándolo desde el punto de vista histórico, y quiero hacer la anotación de que tratándose de historia, yo soy oceanógrafo físico, y seguramente encontrarán interés en encontrar más detalles históricos de los que yo les puedo contar en este momento, pero eh, la uso solo para mostrarles que desde los primeros gráficos, eh, Boca Grande está dibujada abierta en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, en el mapa de la entrada de Francis Drake a la bahía, Boca Grande seguía abierta. En un mapa de 1626 de la inteligencia naval inglesa, de este mapa les voy a hablar un poquito más después, aparece Boca Grande con un bajo de 2 brazas y media que, que, que está entre las dos puntas, y hasta 1637 encontramos la bahía abierta. Pasó que en 1640 3 buques portugueses intentaron entrar por el canal de Boca Grande y se encallaron, y parece que esa fue la razón por la cual la cinta de arena que ocupaba el espacio entre Boca Grande y Tierra Bomba se cerró totalmente, como aparece en este mapa de finales del siglo XVII. Es decir, que usted podía, viviendo en Cartagena, tomar su caballo y podía irse desde aquí hasta Tierra Bomba a mirar sus propiedades, y volver por tierra firme. Hubo un camino de manera constante. Sin embargo, en 1741, los mapas que hacen el resumen del intento de la escuadra de Edward Vernon en la bahía de Cartagena muestra que hay un canal pequeñito en la mitad de la barra que estaba cerrando Boca Grande. Eh, un historiador hace unos días me dijo que él creía que este canal tenía documentación de que fue abierto por Blas de Lezo a propósito, con el objeto de que los ingleses no pudieran caminar la artillería por la playa desde Boca Chica, como estaba ocurriendo, porque ellos habían tomado ya la isla, habían desembarcado en Tierra Bomba, y que esto fue con un objeto de presentar un obstáculo a un problema de carácter militar. El asunto es que este pequeño canalito que aparece en 1741 empezó a apartar las dos puntas de manera muy acelerada. Un mapa de 20 años después muestra ya las puntas mucho más separadas, y en 1769 ya la distancia que había entre Boca Grande y Tierra Bomba era algo pues, de los casi 3 kilómetros
que hay en este momento. Es decir, que la boca se abrió totalmente, de nuevo. Cuando llegó Antonio de Arévalo, Antonio de Arévalo es teniente general de los ejércitos españoles. Él firmaba con B larga y por eso lo hago de esta manera. Eh, les, les participo, encontraron este retrato, estaba en una finca en las afueras de Bogotá, junto con una serie de retratos que era una vieja colección y en particular este retrato es la de un general con el uniforme de los ingenieros militares españoles y en su mano tiene el escudo de armas de Arévalo. Y por esa razón en este momento reposa en el Museo Naval del Caribe. Y así lo conocimos. Arévalo entendió que para poderle negar al enemigo la posibilidad de navegar por la Boca Grande, al ser tan grande, al ser tan amplia ya, y no podía enfrentar cruzando la artillería de ese momento, decidieron hacer una obra monumental, que fue una pared submarina que uniera las dos esquinas y de esa manera escogió como metodología ingenieril hincar eh, pilotes de mangle de tal manera que realizó cajones enormes a lo largo de dependió de dónde estaba, hizo 2 o 3 líneas de cajones que se rellenaban con material grueso, rocas y rocas muy grandes para cubrirlo finalmente en la parte superior. Estos mapas se encuentran en una colección en el Museo Militar en Madrid. eh, y de esa manera, entonces, les quiero mostrar algo sobre cómo fue la prospección. Nosotros, era normal en las cartas náuticas de la Bahía de Cartagena que la escollera la señaláramos como esta serie de lineecitas que aproximadamente nos mostraban por dónde estaba la pared. Y en una carta del 2017 aún aparecía como algunas líneas más o menos definidas de las profundidades que tenían. Pero con la sonda de multi-as que les digo, la probamos justo sobre esta área donde estaba la pared, los lodos finos que les dije de la bahía y los lodos más gruesos de afuera, en la esperanza de tener un contraste mejor. Y esta composición de colores que están viendo aquí es el resultado final de las profundidades. Esto no es otra cosa que una imagen de profundidades en las cuales, de manera general, los rojos son profundidades menores de 2 metros, los amarillos son 3, 4, los verdes son 5 metros y 6 metros son los azules. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, pues la sonda pudo cubrir una pared de manera continua, más o menos recta y de distintos espesores a lo largo de Boca Grande entre el Laguito y Tierra Bomba. En la parte cercana al laguito, encontramos que la escollera tenía o sea, tres hileras de cajones y que alcanzó a tener casi 60 metros de espesor. Piensen un momento en esto, eso es enorme, es una enorme cantidad de material la que hay que poner para poder rellenar esto de esta forma, pero que en la medida en que se apartaba de la línea de costa, usó 2 cajones y finalmente un solo cajón en adelante.
En el centro de la escollera aparecía una anomalía que inicialmente el hidrógrafo que hizo esto, cuando lo vio, lo primero que me dijo fue, pensamos que es un derrumbe, se debió caer una enorme cantidad de piedra allá afuera, pero en la medida en que empezamos a hacer zoom, a mirar qué era eso, se veía muy regular este asunto, y terminamos viendo esto en alta resolución de esta forma. Entonces, esta línea roja que ustedes ven acá es la escollera de Boca Grande, la pared de roca que está en más o menos 2 metros de profundidad y que está cubriendo esta estructura que tiene puntas de flecha a manera de baluartes, dos baluartes en la parte externa, eh, un patio muy cuadrado en el centro, y hay dos baluartes que están siendo cubiertos por la escollera. Entonces, esto es una vieja construcción que no teníamos ni idea que estaba en este sitio. Eh, ¿Qué hace un castillo en la mitad de la bahía de Boca Grande en más o menos 6 metros de profundidad? Eh, Esto hizo que Antonio de Arévalo, que sabía que existían ruinas allí, desafortunadamente él en sus mapas no escribió las ruinas de qué, él sencillamente escribió antiguas ruinas, no dijo nada más, pero tuvo que cambiar en su diseño a lo largo de 100 metros todo su metodología de los cajones que les contaba de los pilotes de Mangle, y lo que hizo fue generar una gran prisma de depósitos para que pudiera cubrir de manera continua toda esta ruina. Eh, entonces, eh, lo hizo a lo largo de esos 100 metros. Y luego volvió al carro, perdón, y luego volvió a. Esta es la estructura como Arévalo dice que tuvo que cubrir ese pedazo donde habían ruinas, como lo puso en sus planos. Hablaba de un grupo de ruinas aquí y de un grupo de ruinas más cerca de Tierra Bomba. Solo fue hasta cuando encontramos este mapa del señor Lorenzo de Solís, que también era un ingeniero militar de la época que estuvo trabajando en la defensa, pero de Boca Chica, donde de manera específica decía que 77 cajas de las de Mangle que les contaba desde la curva, se encontraba el castillo de San Matías, las ruinas del castillo de San Matías. Y por esa razón es que de manera objetiva pudimos saber que se trataba de las ruinas de San Matías por este plano en particular. El asunto es que si ustedes lo comparan con la línea de costa actual, estas ruinas se encuentran a más o menos 1 kilómetro de distancia desde el laguito, y durante todas las ruinas que se encuentran cerquita de Tierra Bomba, entonces eran Sant'Ángel, de la cual les hablo un poco más adelante. Y lo que pasaba es que en las publicaciones recientes, por ejemplo en esta de Rodolfo Segovia, que en paz descanse, del año 92, y la de Porto, San Matías se habría colocado siempre encima del laguito, eh, entendiendo que a la punta donde aparecía el castillo de San Matías en los relatos antiguos, se decía que estaba en la punta de Icacos, pero pues la punta de Icacos, ¿dónde quedaba la punta de Icacos? Vinimos a entenderlo de una manera distinta.
Eh, a manera de primicia para ustedes, les quiero contar que la doctora Milagros Flores, una muy importante arqueóloga de Puerto Rico, en una visita que hizo a la Biblioteca Nacional de Nueva Zelanda, se ha encontrado este plano de Cartagena hecho por Bautista Antonelli, que fue la persona que diseñó las primeras defensas de Cartagena en 1608. Y es un plano precioso porque está hecho sobre pasos de los pasos en adelante. Y en él tiene un dibujo, es una acuarela en la que tiene el castillo de San Mateo, el castillo de San Matías, en la punta de los Icacos, y entonces él lo tiene de esta manera y al frente pone la plataforma de Sant'Ángel. Y entonces este plano se encuentra en la Biblioteca Nacional de Nueva Zelanda pero es el plano nuestro. Eh, a mí me ha gustado mucho esto de encontrar cómo un ingeniero militar hizo un plano a principios del siglo XVII con una escala de pasos de después de cada paso. Me resultó fantástica esta manera de hacer mapas. Eh, entonces, que una vez entendido que se trataba de San Matías, hemos querido entrar a mirar la precisión que había entre los planos de Arévalo y lo que estábamos mirando. Y entendimos dos cosas. De una parte, esta imagen tiene una superposición de la batimetría hecha con multihaz, está sobre el plano de Antonio de Arévalo de 1769, creo, ¿sí? Y atrás se encuentra la imagen de satélite. Aquí se alcanza a ver el laguito. eh, y lo primero que entendimos fue que la precisión que tenían los planos es tremenda, porque al georreferenciar la imagen de satélite con los planos de Arévalo, el grado de error que tuvimos fue de alrededor de 2 metros. Yo pienso que es más error que pudimos haber tenido nosotros con las imágenes. Era extremadamente precisa la ingeniería que se podía manejar en esa época. Eso fue una cosa. Y lo otro que entendimos es que estábamos apenas viendo un pedazo de la escollera porque había otro segmento que estaba luego de una curva y que no estábamos viendo porque no estaba entre el agua. Eh, para mostrarles un poquito del castillo de San Matías, encontramos que en la foto aquí abajo está el castillo de San Marcos, que se encuentra en San Agustín, en la Florida. Es monumento nacional en la Florida, pero el plano de San Marcos es casi idéntico a los planos de San Matías. Eh, esta es más o menos en la misma orientación de cómo les he mostrado la posición de nuestro castillo, con los baluartes del costado externo y la escollera está pasando más o menos por el borde oriental y entonces los dos baluartes son los que están debajo de la escollera. Pero entonces hay un patio de armas muy definido, eh, casi de manera idéntica y por esa razón y simplemente de manera anecdótica lo digo que hay manera de poder hacer arqueología comparativa entre las ruinas actuales y hay construcciones que todavía existen. Eh, en lo personal, siempre me ha llamado la atención que el muro sur, este es el muro sur del castillo de San Matías, esta es la puerta sur del castillo
y quiero llamarles la atención de algunas cosas. Recuerden que rojo es alrededor de 2 metros de profundidad, mientras que aquí los verdes es como cerquita de los casi 6 metros de profundidad. Hay una pared del castillo que se encuentra perfectamente erecta y si con un poquito de imaginación, imagínense ustedes que uno se puede sentar aquí en 6 metros de profundidad y tiene al frente la muralla de Cartagena de 4 metros de altura, forrada en algas y esponjas y corales. Es uno de los espectáculos más extraños que ustedes puedan imaginarse. Eh, Tal vez otra cosa que les puedo mostrar aquí es observen la sombra de los tamaños de las rocas que Antonio de Arévalo usó para forrar su escollera, que son muy importantes, son elementos enormes. Eh, en un día excepcionalmente bueno de visibilidad, así se ven las ruinas del castillo de San Matías. Eh, es algo que yo siento que pudiera interiorizarse dentro de la historia del país y de la ciudad, eh, así se tenga esta particularidad de estar hundido. Pero esto es fantástico. Hay un problema con la dinámica oceánica y es que el mar es, digamos, es tan importante la barrera que ofrece la presencia de la escollera en Boca Grande, que este es el costado derecho, es el costado externo y el izquierdo es la bahía interior. Observen que a lo largo de la escollera, en la parte interior, hay una trinchera de manera permanente y constante a lo largo de la pared en ambos costados del castillo, tanto en la parte norte, aquí está San Matías, observen la trinchera y en la parte sur también. Esa trinchera la produce el efecto del oleaje que al estrellarse contra la pared produce un efecto de socavación en el lado interno y es por eso. Tiene como entre 1 metro y 1 metro y medio de profundidad y como 6 metros de espesor. Eh, Más hacia el sur, para terminarles esta historia, la escollera de un cajón avanza hasta llegar a un sitio en donde vuelve a ensancharse por 134 metros más y en adelante no pudimos seguir porque hay muy poca profundidad en este sector y es que se encuentran las ruinas de la plataforma de Sant'Ángel pero dan a la cintura, o sea, no puede uno pasar con los instrumentos por encima y por eso no tenemos los misma clase de datos de esta construcción. Pero se trata de esta plataforma. Era un fuerte que enfrentaba su fuego con San Matías y de la misma manera que en Boca Chica funcionó así durante el tiempo que pudieron durar estas dos estructuras en servicio. Pero fue relativamente poco porque ellos intentaron de mil maneras mantenerla. Eh, pero ahora más tarde les digo sobre tal vez los problemas que tuvieron y las razones. Eh, Esta ayuda solo para mostrarles que las ruinas de Sant'Ángel se encuentran en una posición a, ahora a unos 200 y tantos metros desde la punta de la isla de Tierra Bomba y que es la línea de costa de esa punta ha venido retrocediendo, como viene retrocediendo casi toda la geografía costera de Colombia debido al ascenso del nivel del mar y al cambio climático. Hoy se encuentra más bien alejada y entonces
es es un peligro a la navegación también para tener en cuenta. Quiero, antes de terminar la descripción de la escollera, decirles que Boca Grande entonces tiene una pared con una longitud de casi 2 kilómetros en línea recta, pero que, perdón, eh, da una curva y que en lo que hoy es Boca Grande hay 622 metros de escollera que construyeron desde la línea de costa que hubo en su momento y que en este momento es eh, el origen de la escollera está más o menos en una bomba de gasolina que tengo a media cuadra de donde les estoy hablando y se dirige por 622 metros hasta el Hotel Caribe en la esquina de Boca Grande, en donde da la curva hacia la dirección del pedazo de escollera que les acabo de mostrar. Para poder entender qué pasó con más de medio kilómetro de escollera, lo que hicimos fue georreferenciar todas las líneas de costas de los mapas que encontramos disponibles para poder entender cómo había cambiado la forma de Boca Grande desde el siglo XVII hasta ahora. Para hacerlo corto, en esta ocasión, en este plano están sobrepuestas una imagen, en el fondo está la imagen de satélite actual, está el plano de Arévalo que tiene aquí dibujada la escollera y en amarillo se encuentra la línea de costa que encontró Antonio de Arévalo cuando él pasó a construirla en 1769 y la azul es de 10 años después, para mostrarles cómo no más la presencia de la escollera empezó a atrapar arena en la medida en que la fue construyendo. Para mirarlo de manera actual, entonces la actitud inclinada de la escollera antes de la curva generó un obstáculo para la arena que deriva a lo largo de la costa colombiana, haciendo un relleno de arena de 44 hectáreas más o menos, que son hoy buena parte del barrio de Boca Grande. Eh, y esto nunca lo habíamos visto de esta manera. Eh, es la construcción de la escollera no solamente cerró la boca a la navegación, sino que significó un aumento muy importante del terreno que hoy estamos ocupando y que es uno de los más importantes en términos de finca raíz del país. Eh, yo quiero hacerles mención a este mapa que el hidrógrafo del grupo, que es el jefe Richard Guzmán, hizo una visita al almirantazgo británico en donde se hacen las cartas náuticas y el almirante Lowy, que era el lord del almirantazgo, lo recibió con esta imagen de un mapa de la inteligencia británica de principios del, sí, esto es de 1600 y algo, en donde aparece el castillo de San Matías en el centro de la Boca Grande, pero está rodeado de agua de 2 brazas y media por todas partes. Así lo vieron ellos en su momento. ¿Por qué se hundieron San Matías y Sant'Ángel? Entonces, yo quiero traerles al menos dos ideas que, que me imagino tienen que ver con esto. De una parte, es que la arena que alimenta las playas desde las Bocas de Ceniza hasta Boca Grande es una arena que viene cayendo en ritmos pausados y que ha generado enormes cambios en la geografía. La última vez que hablé con ustedes
en este tipo de sesión. Les hablé del caso, por ejemplo, cuando Isla Verde y todo el conjunto de islas que conformaban la bahía de Sabanilla en Puerto Colombia se derrumbó y cayó sobre lo que se llama Punta Hermosa, que en este momento está a unos kilómetros de la línea de costa actual, y que esta arena se encuentra de nuevo caminando sobre una flecha litoral, una punta que generó una nueva bahía donde está Puerto Bahía, el puerto de los barranquilleros, pero que esta punta está avanzando a razón de metros por día y que va a volver a tocar tierra en algunos años y seguirá esta arena caminando, pero mientras se encuentra frenada en este proceso, está haciendo falta aguas abajo. En este caso, nosotros tenemos que en Cartagena ya no tanto este proceso natural como que tenemos enormes obstáculos a lo largo de la costa de Cartagena. En particular, la bocana estabilizada eh, frenó todo el espesor de toda la arena que bañaba las costas de Crespo y Marbella, y que ha significado entonces la alimentación artificial de todo esto. Entonces, al haber generado obstáculos a lo largo de la línea de costa, la lengua de arena de Boca Grande debió quedarse sin suficiente sustentación, y por esa razón ellos hicieron enormes esfuerzos para poder mantener el castillo de San Matías y Sant'Ángel como defensa, pero la tierra era muy floja, se le caían las paredes y finalmente decidieron abandonarlo y defender la bahía desde Santa Cruz de Castillo Grande, en donde está ahora el Club Naval de Oficiales y desde donde se hizo en adelante. Otra noción que quería decirles es que este mismo tipo de sonda nos ha permitido ver que el fondo lodoso, en este caso del sur de la bahía de Cartagena, estas son profundidades de 28, 27 metros de profundidad. Esa plataforma verde es muy plana, pero se encuentra salpicada de estos circulitos que ustedes ven por todas partes, que son salidas de gas natural. A veces hacen estos caminitos. Y que es gas natural que se está escapando por todo el lodo de la bahía. Dejamos de contarlos cuando íbamos por más de 300. Eh, y entonces, lo que quiero decirles es que aparte de que hay falta de arena, también se está escapando gas, quién sabe desde hace cuánto, por la corteza terrestre. En ese sentido, si bien el nivel del mar está subiendo de manera natural, como todos ustedes saben, con una tendencia de casi 3 milímetros por año, eh, se han medido un poquito menos en el Caribe, 2,5 milímetros por año. En Cartagena teníamos algo que nos tenía muy inquietos, y es que las medidas nos daba 4,75, casi 5 milímetros por año. Y en alguna ocasión pensamos que teníamos problemas con con los datos. Pero en la medida que hemos hecho investigación, encontramos dos cosas. De una parte, en esta carta náutica que usé en su momento, en el 2011, comparamos el mapa que hizo Antonio de Ulloa, que vino en la expedición de Jorge Juan a medir la redondez de la Tierra en Guayaquil, mientras ellos esperaban que los llevaran. Realizaron un mapa de Cartagena en la que mostraba, por ejemplo, que en Boca Chica había una enorme isla que se llamó Isla Abanico y que desapareció
totalmente hace no muchos años, pero todo lo que aparece aquí en rojo en este gráfico es terreno que aparece en el plano de 1725 y que ya no existe. Entonces, en el sur de la bahía de Cartagena era muy evidente que estábamos perdiendo terreno y toda esta geografía ha cambiado. Eh, Finalmente, más recientemente, el Servicio Geológico Nacional instaló GPS de alta definición vertical en varios sitios de Cartagena y entendimos que eh, el piso de Cartagena se encuentra subsidiendo, es decir, el piso se está hundiendo a más o menos 2.2 milímetros por año. Entonces, en Cartagena tenemos un efecto sumado de que el nivel del mar está subiendo por calentamiento global y la corteza terrestre está bajando por subsidencia. Es decir, que en Cartagena tenemos un nivel relativo subiendo de manera más acelerada de la vecindad. Eh, ¿Qué sigue al respecto de esto? Lo que estoy haciendo con ustedes, despertar el interés institucional para ver si podemos estudiar mejor estas formas de huellas militares, culturales, que fueron parte de la defensa de la ciudad. Esto es no solamente un rasgo geográfico, sino un pedacito de historia que requiere un estudio oceanográfico para poderlo preservar, disminuir la turbidez para que pueda ser visitado, eh, en fin. Eh, Finalmente, todo lo que les he dicho se encuentra formalmente publicado en este artículo de la revista Academia de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas y que trata del caso del relleno de arena en la parte oblicua de la escollera que les mostré y que se encuentra cubierta. Y este artículo que se publicó en el Journal de Maritime Archaeology, que es tal vez el de mayor reputación en el mundo y que nos hace muy orgullosos de que hubieran encontrado relevancia para haber hecho este tipo de publicación. Eh, y eso es todo lo que tenía por decirles. Muchas gracias. Muchas gracias, mi capitán. Y muchas gracias y muchas felicitaciones. Mi capitán, realmente estamos orgullosos de haberlo tenido hoy con nosotros. Quiero aprovechar esta oportunidad para recordar que existe en el mercado un libro que publicó la Universidad de los Andes con material de mapas antiguos de Colombia organizados por Sebastián Díaz Ángel. Víctor, si se puede, aquí tengo el libro en mis manos, si se puede presentar para que lo vean los asistentes. Sí, es que no se puede perder ninguna oportunidad de hacerle publicidad al material que tenemos para estos conocimientos geográficos. Como les decía, Sebastián Díaz Ángel, un miembro de la Sociedad Geográfica y un grupo de científicos y de profesores de la Universidad de los Andes, publicaron este libro que vale la pena. Yo invito a todos los interesados en el tema geográfico a que estudiemos estos mapas porque cada uno de esos mapas nos trae infinitos mensajes, mensajes de nacionalidad, mensajes de conocimiento, mensajes de cómo ha sido nuestro desarrollo, mensajes de que para dónde pudiéramos ir. Y yo veo que verdaderamente este material tiene gran importancia en nuestra formación, sobre todo hoy, cuando los niños pues no pueden ver esa materia de geografía que sí vimos los adultos en nuestro momento. Bueno, nuevamente, gracias a todos los asistentes
y muchas gracias a mi capitán. Felicitaciones, felicitaciones. Es un magnífico expositor, envidiable por el material que tiene y por la habilidad con la que lo maneja. De modo que hoy nos vamos muy satisfechos de haber dedicado estos minutos del mediodía del miércoles 17 de septiembre. Es una fecha memorable porque creo que hemos hecho un buen papel y un buen aporte al conocimiento de esta temática que domina el señor capitán Andrade. Muchas gracias, mi capitán, muchas gracias a todos y me despido y en nombre del doctor Rusinque, invitados, quedan cordialmente invitados a las próximas conferencias que les informaremos por este medio.